En una tensa sesión de la Asamblea Legislativa, los ánimos se encendieron cuando un grupo de diputados de la oposición realizó comentarios polémicos sobre el presidente Nayib Bukele. El intercambio comenzó como un debate ordinario, pero rápidamente escaló cuando un legislador cuestionó las políticas del gobierno de forma despectiva, calificándolas de populistas y autoritarias. Esto provocó una reacción inmediata de los aliados del oficialismo, quienes consideraron que se trataba de una falta de respeto hacia el mandatario. Los reclamos cruzados dieron paso a gritos, acusaciones y señalamientos. Uno de los diputados oficialistas, visiblemente molesto, golpeó su escritorio mientras exigía que se retractaran de las declaraciones. Por otro lado, la oposición, lejos de calmarse, continuó lanzando críticas que inflamaron aún más el ambiente. En cuestión de minutos, varios diputados dejaron sus asientos, acercándose al centro del salón en lo que parecía una confrontación física inminente. El presidente de la Asamblea intentó controlar la situación llamando al orden, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Algunos legisladores tuvieron que ser contenidos por sus propios compañeros, mientras otros intercambiaban insultos que resonaban en toda la sala. Finalmente, tras varios minutos de caos, la sesión fue suspendida temporalmente. Afuera, las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar, con opiniones divididas sobre lo ocurrido. Mientras los partidarios de Bukele defendían la indignación de los oficialistas, otros señalaban la falta de profesionalismo y madurez de los diputados. El incidente dejó en evidencia la polarización política del país y reflejó la intensidad del debate que genera la figura de Nayib Bukele. Aunque no llegó a mayores, esta jornada quedará grabada como una de las más tensas en la historia reciente de la Asamblea Legislativa. La pausa en la sesión legislativa, lejos de calmar los ánimos, pareció avivar aún más las tensiones. En los pasillos de la Asamblea, los diputados continuaron discutiendo frente a los medios de comunicación. Las declaraciones iban y venían, mientras los oficialistas exigían respeto para el presidente y el proyecto de gobierno, los opositores defendían su derecho a criticar, asegurando que lo sucedido era un claro ejemplo de cómo el oficialismo intentaba silenciar las voces contrarias. Uno de los momentos más álgidos ocurrió cuando un diputado opositor sugirió que la reacción del oficialismo era una estrategia para desviar la atención de temas importantes, como la falta de transparencia en algunos proyectos gubernamentales. Esta afirmación encendió aún más a los representantes del partido oficialista, quienes acusaron a la oposición de ser responsables de años de corrupción y de estar desconectados del pueblo. Mientras tanto, en redes sociales, los usuarios seguían minuto a minuto lo ocurrido, compartiendo videos y memes que rápidamente se viralizaron. El hashtag #Asamblea Descontrolada se convirtió en tendencia nacional, reflejando la preocupación y, en algunos casos, la burla hacia el comportamiento de los legisladores. Cuando se retomó la sesión horas más tarde, el ambiente seguía cargado. El presidente de la Asamblea pidió calma y un debate respetuoso, pero las tensiones no cesaron del todo. Cada intervención era respondida con comentarios sarcásticos o aplausos irónicos, lo que dificultaba avanzar en la agenda del día. Al final de la jornada, algunos analistas políticos calificaron lo ocurrido como un síntoma de la crisis de comunicación y gobernabilidad que atraviesa el país. Otros señalaron que este tipo de enfrentamientos son un reflejo del choque generacional y de estilos políticos entre una nueva clase gobernante y los sectores tradicionales. Sin embargo,
Lo que quedó claro es que el incidente marcó un antes y un después en la Asamblea. Las divisiones internas y la falta de diálogo constructivo continúan siendo un desafío para el país, mientras los ciudadanos observan con escepticismo el comportamiento de quienes deberían representar sus intereses. La pregunta que queda en el aire es si este episodio servirá como una lección o será solo un capítulo más en la crónica de una política cada vez más polarizada. Tras la conclusión de la sesión, las repercusiones no se hicieron esperar. Los líderes de cada bancada convocaron a ruedas de prensa para dar su versión de los hechos. El partido oficialista, encabezado por uno de los diputados más cercanos al presidente Bukele, justificó su reacción como una defensa legítima ante lo que consideraron un ataque injustificado contra la figura presidencial y, por ende, contra la voluntad del pueblo que lo eligió. Esto no es solo una falta de respeto al presidente Bukele, sino a todos los salvadoreños que han depositado su confianza en su liderazgo, expresó un legislador oficialista, llamando a la oposición a reflexionar sobre sus palabras y acciones. Por su parte, los opositores aprovecharon la oportunidad para reforzar su narrativa de que el oficialismo es intolerante a la crítica y busca imponer su agenda sin espacio para el debate. Lo que vimos hoy es una muestra clara de cómo se sofoca la pluralidad en este recinto. Defenderemos la democracia y el derecho a cuestionar las políticas que no favorecen a todos los salvadoreños, declaró un líder opositor. El incidente también resonó en la comunidad internacional. Algunos organismos y embajadas que monitorean la estabilidad democrática en El Salvador emitieron comunicados expresando su preocupación por el nivel de confrontación dentro de la Asamblea Legislativa. Expertos señalaron que estos enfrentamientos podrían deteriorar aún más la imagen del país en el exterior, especialmente en un momento en que busca atraer inversión extranjera. Mientras tanto, en las calles, las opiniones de los ciudadanos estaban divididas. Algunos manifestaron su apoyo incondicional al presidente y a sus representantes en la Asamblea, señalando que la oposición solo busca desestabilizar al gobierno. Otros, en cambio, expresaron su descontento con la clase política en su conjunto, lamentando que las discusiones terminen en escándalos en lugar de soluciones. El presidente Bukele no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje cargado de ironía, acompañado de un video del enfrentamiento en la Asamblea. Cuando no tienen argumentos, recurren al drama. Mientras ellos pelean, nosotros seguimos trabajando, publicó, generando miles de interacciones en cuestión de minutos. Este episodio dejó claro que la polarización política en El Salvador ha alcanzado un nuevo nivel. La pregunta ahora es si los actores políticos podrán encontrar un terreno común para el diálogo o si estos enfrentamientos se convertirán en la nueva normalidad en la vida legislativa del país. Tras la publicación del mensaje de Bukele en redes sociales, las respuestas no se hicieron esperar. Mientras los seguidores del mandatario lo elogiaban por su estilo directo y su capacidad de conectar con el pueblo, los opositores criticaron el uso de plataformas digitales para, según ellos, incendiar más el debate en lugar de buscar soluciones reales a los problemas del país. La Asamblea, por su parte, anunció una reunión de emergencia para establecer medidas disciplinarias ante el comportamiento de algunos diputados durante la sesión. Aunque muchos ciudadanos vieron esta decisión como un intento de salvar las apariencias, algunos expertos destacaron la importancia de mantener un mínimo de respeto institucional en un momento tan crítico. En los días posteriores, el ambiente político continuó caldeado. Las cadenas nacionales,
Programas de opinión y publicaciones digitales se inundaron con análisis del enfrentamiento, desde críticas a la falta de madurez política hasta reflexiones sobre la creciente división ideológica en el país. Los memes y fragmentos de video del altercado seguían circulando, convirtiéndose en herramientas de propaganda tanto para el oficialismo como para la oposición. Por otro lado, varios movimientos ciudadanos comenzaron a organizarse, preocupados por el deterioro de la convivencia política. En redes sociales, surgieron hashtags como #Unidad por El Salvador y #Basta de peleas, con llamados a la clase política a centrarse en los problemas reales de la población, como la economía, la seguridad y la salud. En este contexto, el presidente Bukele aprovechó para anunciar una serie de nuevas medidas, entre ellas un paquete de reformas sociales, argumentando que mientras otros discuten, nuestro gobierno actúa. Este movimiento estratégico desvió parte de la atención mediática hacia sus propuestas, consolidando aún más su narrativa de que su administración trabaja por el bienestar del pueblo frente a una oposición estancada en el pasado. Sin embargo, la oposición no cedió terreno. Convocaron a foros ciudadanos para explicar su postura y reforzar la idea de que su crítica es necesaria para garantizar un balance de poder. No se trata de pelear, se trata de exigir transparencia y rendición de cuentas, declaró un legislador opositor en un evento público. El incidente en la asamblea dejó varias lecciones sobre el estado actual de la política salvadoreña. Para algunos, fue un reflejo de un sistema que necesita reformas profundas, para otros, una simple muestra de las pasiones que despiertan las diferencias ideológicas. Lo que quedó claro es que, mientras los líderes políticos no encuentren un terreno común, los enfrentamientos continuarán marcando la agenda nacional, con el pueblo salvadoreño observando y esperando resultados concretos. En los días siguientes, las consecuencias del altercado en la Asamblea Legislativa continuaron resonando en todos los rincones del país. Organizaciones internacionales de derechos humanos y transparencia política emitieron comunicados expresando su preocupación por el estado de la democracia salvadoreña. Uno de los puntos más discutidos fue cómo estos enfrentamientos afectaban la percepción del país en el exterior, especialmente en un momento en que El Salvador busca atraer inversión extranjera y fortalecer sus relaciones internacionales. A nivel local, la población empezó a mostrar signos de agotamiento con la constante confrontación política. Encuestas rápidas realizadas por medios independientes revelaron que una gran parte de los salvadoreños percibe a la clase política como incapaz de priorizar las verdaderas necesidades del país. Mientras ellos se pelean, nosotros seguimos luchando para llevar comida a nuestras mesas, expresó un ciudadano durante una entrevista televisiva, reflejando el sentir de muchos. Por su parte, el presidente Bukele intensificó su discurso en redes sociales, utilizando el incidente para reforzar su imagen como un líder que trabaja por el pueblo frente a una oposición que él describe como obsoleta y destructiva. El Salvador merece políticos que construyan, no que destruyan. Seguiremos adelante, pase lo que pase, fue una de las frases que compartió en sus publicaciones, generando millones de interacciones. En paralelo, la oposición aprovechó para redoblar sus esfuerzos en comunicar su narrativa, organizando eventos ciudadanos en distintos puntos del país. Estos encuentros buscaban conectar directamente con la gente, explicando su visión de una democracia en la que la crítica y el debate sean herramientas para mejorar la gestión pública, no para dividir al país. Mientras tanto, la Asamblea decidió implementar medidas para evitar que se repitieran incidentes como el sucedido.
Se aprobó la creación de un protocolo de conducta parlamentaria, con sanciones más severas para los diputados que inciten al desorden. Sin embargo, varios analistas señalaron que estas medidas podrían ser insuficientes si no se aborda el problema de fondo, la polarización extrema que atraviesa la política salvadoreña. Con el paso de las semanas, los efectos del enfrentamiento comenzaron a disiparse en el discurso público, pero dejaron una marca difícil de borrar en la política nacional. Muchos expertos coincidieron en que este episodio es un síntoma de una crisis más profunda, donde las diferencias ideológicas y los intereses partidistas parecen estar por encima del bienestar colectivo. La verdadera incógnita que quedó tras este altercado es cómo los líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, responderán a los llamados de los ciudadanos que exigen menos confrontación y más soluciones. La esperanza de muchos salvadoreños es que este incidente sirva como un punto de inflexión para repensar el diálogo político y avanzar hacia una gobernabilidad más inclusiva y efectiva. Sin embargo, también existe el temor de que, como en tantas otras ocasiones, este evento se convierta en otro capítulo más en la larga historia de conflictos políticos sin resolución en el país. A medida que pasaban los días, el eco del enfrentamiento en la Asamblea se mantuvo vivo en el discurso nacional, pero con una nueva narrativa emergiendo entre los ciudadanos. Grupos sociales, académicos y religiosos comenzaron a organizar foros y mesas de diálogo con el objetivo de abordar la creciente polarización política. Estos espacios, liderados por figuras respetadas de la sociedad civil, buscaban no solo reflexionar sobre el incidente, sino también proponer soluciones concretas para fomentar una cultura de respeto y entendimiento mutuo en los espacios de toma de decisiones. Uno de los eventos más destacados fue un foro organizado por universidades del país titulado Diálogo para la Democracia, en el que se discutió el rol de la comunicación política en contextos de alta tensión. En este encuentro, expertos en política y mediación señalaron que el problema no radica únicamente en los políticos, sino también en una cultura de enfrentamiento que se ha normalizado en la sociedad salvadoreña. Lo que vemos en la Asamblea es un reflejo de lo que ocurre en nuestras comunidades, donde las diferencias se convierten en barreras en lugar de oportunidades para el diálogo, afirmó un reconocido sociólogo durante su intervención. Mientras tanto, en la Asamblea, las tensiones persistían, aunque con un tono más contenido. Las reuniones parlamentarias se realizaron bajo estricta supervisión, con un enfoque en retomar el trabajo legislativo y aprobar proyectos pendientes. Entre ellos, un presupuesto nacional que había quedado estancado debido a las confrontaciones. Aunque el debate estuvo cargado de desconfianza, se logró un acuerdo que fue presentado como un pequeño avance en medio de un ambiente hostil. En paralelo, la administración de Bukele lanzó una serie de campañas públicas para reforzar su imagen como un gobierno enfocado en acciones y resultados. Estas campañas incluyeron anuncios sobre nuevos hospitales, proyectos de infraestructura y el avance del plan de seguridad. Sin embargo, la oposición cuestionó la falta de transparencia en la ejecución de dichos proyectos, alimentando nuevamente el fuego del debate político. Por otro lado, los ciudadanos comenzaron a alzar la voz con más fuerza en redes sociales y espacios públicos, exigiendo a los políticos de ambos lados que trabajaran en soluciones reales para problemas urgentes, como el aumento del costo de vida, la inseguridad en algunos sectores y la necesidad de mayor inversión en educación y salud. Los hashtags como #Trabajo no peleas y #El Salvador primero se volvieron tendencia, reflejando un clamor popular por un cambio en la dinámica política. El presidente Bukele,
consciente del desgaste que el incidente podía causar en su imagen a largo plazo, optó por adoptar un discurso más conciliador en algunas de sus intervenciones públicas. En una conferencia reciente, declaró: "Podemos tener diferencias políticas, pero el pueblo merece que todos trabajemos en unidad para construir un mejor país. Es tiempo de poner a El Salvador por encima de cualquier interés personal o partidista". A pesar de estos intentos por reducir las tensiones, los analistas políticos se mostraron escépticos sobre la posibilidad de un cambio significativo en el corto plazo. Para muchos, el verdadero desafío no radica solo en calmar las aguas, sino en construir una cultura política que priorice el bienestar colectivo por encima de las rivalidades partidistas. Así, el enfrentamiento en la Asamblea, aunque aparentemente controlado, dejó una lección profunda sobre la necesidad de un cambio estructural en la política salvadoreña. Si bien el camino hacia una gobernabilidad más madura parece incierto, los ciudadanos han comenzado a tomar un rol más activo en exigir a sus líderes un compromiso real con los intereses del país, dejando claro que El Salvador merece algo más que un espectáculo político. En los meses que siguieron, las repercusiones del incidente en la Asamblea continuaron moldeando el panorama político y social de El Salvador. Aunque los ánimos dentro del recinto legislativo parecían haberse calmado, la tensión subyacente seguía latente, esperando cualquier chispa para volver a encenderse. Sin embargo, algo comenzó a cambiar fuera de las paredes de la Asamblea. La sociedad civil empezó a organizarse con una fuerza que no se había visto en años. Movimientos ciudadanos independientes surgieron con el objetivo de presionar tanto al oficialismo como a la oposición para que priorizaran las necesidades del país. Entre estos movimientos, destacó una coalición llamada El Salvador en Pie, integrada por líderes comunitarios, jóvenes universitarios, empresarios y organizaciones no gubernamentales. Su mensaje era claro: la política no debe ser un ring de boxeo, debe ser un puente para construir soluciones. Esta coalición organizó marchas pacíficas y campañas digitales que lograron captar la atención de medios nacionales e internacionales. Con un discurso centrado en la unidad y el progreso, El Salvador en Pie se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos ciudadanos desencantados con la clase política. No necesitamos elegir entre extremos, necesitamos un camino que nos una como país, declaraba uno de sus líderes en un mitin que reunió a miles de personas en San Salvador. Por su parte, el gobierno respondió con medidas destinadas a demostrar que estaban comprometidos con la ciudadanía. Se aceleraron proyectos de infraestructura, se anunció un incremento en el presupuesto para educación y se lanzó una plataforma digital de transparencia para mostrar el avance de las políticas públicas. Sin embargo, estas acciones también fueron vistas con escepticismo por la oposición, que las calificó como maniobras para recuperar la confianza perdida tras el escándalo en la Asamblea. En este contexto, los medios de comunicación jugaron un rol crucial. Mientras algunos portales alineados con el oficialismo destacaban los logros del gobierno, otros, más críticos, continuaban señalando las deficiencias y contradicciones de los actores políticos. Este panorama mediático intensificó la polarización, pero también abrió espacio para un debate más profundo sobre el futuro del país. Al acercarse las elecciones legislativas, tanto el oficialismo como la oposición entendieron que el incidente en la Asamblea había dejado huellas en el electorado. Las encuestas mostraban un aumento en el descontento con los partidos tradicionales, lo que dio paso a un auge de candidatos independientes y nuevos movimientos políticos que prometían romper con las dinámicas de confrontación.
Uno de estos nuevos líderes emergentes, una joven activista de nombre Ana Sofía Martínez, capturó la atención de la nación con un discurso que apelaba a la reconciliación y al trabajo conjunto. Somos más los que queremos un país en paz, con oportunidades para todos. No podemos seguir atrapados en peleas de poder mientras nuestras comunidades sufren, expresó en un debate televisado que marcó un hito en la campaña electoral. Finalmente, el incidente en la asamblea dejó una lección clara: la paciencia de la ciudadanía con la política de confrontación tenía un límite. Aunque el camino hacia una democracia más madura y unida parecía largo, los primeros pasos estaban dados. La pregunta que quedaba en el aire era si los líderes políticos estarían dispuestos a escuchar el llamado del pueblo y dejar atrás las rivalidades para construir un futuro verdaderamente inclusivo para El Salvador. A medida que las elecciones legislativas se acercaban, el clima político en El Salvador se volvió más intenso, pero también más reflexivo. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar seriamente a los actores tradicionales y a buscar alternativas que ofrecieran un cambio real. En las calles, plazas y redes sociales, la discusión giraba en torno a un tema central: ¿es posible superar la polarización y construir un país basado en el diálogo y el respeto? Los nuevos movimientos políticos, como el liderado por Ana Sofía Martínez, comenzaron a ganar terreno. En cada discurso, la joven activista insistía en la importancia de trascender las divisiones. El Salvador no es una suma de partidos, es una nación de personas con sueños y necesidades. Es momento de poner esas prioridades en el centro, afirmaba en sus recorridos por las comunidades rurales, donde el descontento hacia los políticos tradicionales era palpable. Mientras tanto, el oficialismo intensificó su campaña, destacando los logros de la administración Bukele en áreas como seguridad e infraestructura. El mensaje estaba claro: el país estaba en marcha y no se podía permitir un retroceso. Las pancartas y anuncios promovían un discurso de continuidad, llamando a los ciudadanos a proteger el cambio iniciado por el presidente. Por otro lado, la oposición intentaba reorganizarse tras la pérdida de credibilidad que dejó el enfrentamiento en la asamblea. Aunque mantenían críticas al gobierno, comenzaron a adoptar un tono más conciliador, consciente de que el electorado demandaba propuestas concretas y no solo ataques. Algunos líderes opositores incluso buscaron alianzas con movimientos ciudadanos, mostrando un intento de renovación política. El día de las elecciones llegó cargado de expectativa. La participación ciudadana fue notablemente alta, lo que reflejó el interés de los salvadoreños en cambiar el rumbo político del país. Los resultados sorprendieron a muchos. Aunque el oficialismo mantuvo una mayoría importante, los nuevos movimientos y candidatos independientes lograron ganar un número significativo de escaños, enviando un mensaje claro de que el país estaba cansado de las viejas dinámicas de confrontación. La composición de la nueva Asamblea Legislativa se perfilaba como un espacio más diverso, con voces emergentes comprometidas con el diálogo. En su primer discurso como legisladora, Ana Sofía Martínez llamó a sus colegas a aprovechar esta oportunidad histórica. Tenemos una responsabilidad enorme. No podemos repetir los errores del pasado. Es tiempo de trabajar juntos por el futuro de El Salvador. El presidente Bukele, en un gesto que muchos consideraron estratégico, felicitó públicamente a los nuevos legisladores y expresó su disposición a trabajar con ellos. El Salvador está cambiando, y el gobierno estará al lado de quienes quieran construir y no destruir, señaló en una conferencia de prensa que fue recibida con cautela, pero también con esperanza.
A pesar de las tensiones que aún persistían, el país comenzó a vislumbrar un nuevo camino. Las lecciones del enfrentamiento en la asamblea parecían estar calando en la conciencia colectiva, y aunque el camino hacia una política más madura y colaborativa estaba lejos de completarse, los primeros pasos ya eran visibles. El Salvador, un país marcado por profundas divisiones, se encontraba en una encrucijada: dejar atrás el pasado de conflictos y avanzar hacia una etapa de reconciliación y progreso. Con una ciudadanía más activa, líderes emergentes comprometidos y una clase política consciente de que el cambio era inevitable, el futuro de El Salvador se presentaba como un desafío lleno de posibilidades. Solo el tiempo diría si los actores políticos estarían a la altura del momento histórico que el país exigía. Con la nueva Asamblea Legislativa en funciones, el país comenzó a experimentar un cambio palpable en el tono de los debates políticos. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, las voces de los nuevos legisladores, especialmente de aquellos provenientes de movimientos ciudadanos, comenzaron a marcar una diferencia significativa. Por primera vez en mucho tiempo, las discusiones se centraron en propuestas concretas y no únicamente en ataques personales. Un nuevo estilo de gobernar. Uno de los primeros desafíos de esta asamblea renovada fue la aprobación de un presupuesto nacional que reflejara las prioridades reales del país. Las reuniones previas, que en el pasado habrían estado marcadas por la confrontación, mostraron un cambio. Los legisladores trabajaron en mesas conjuntas para negociar y ajustar partidas presupuestarias. Aunque hubo desacuerdos, el enfoque fue más constructivo. Ana Sofía Martínez, ahora reconocida como una líder emergente, jugó un papel crucial en estas negociaciones. Su enfoque conciliador y su capacidad para mediar entre las partes la convirtieron en un puente entre los legisladores más radicales y los nuevos actores políticos. En un discurso que se viralizó en redes sociales, afirmó: El Salvador no puede esperar. Cada día que perdemos en peleas inútiles, son familias las que sufren. Es tiempo de demostrar que la política puede ser una herramienta para construir, no para dividir. Los retos del gobierno de Bukele. El presidente Bukele, aunque seguía manteniendo su estilo directo y confrontativo en algunos momentos, también mostró signos de adaptación al nuevo escenario político. En varias ocasiones, invitó a los nuevos legisladores a dialogar sobre temas clave, como la reforma educativa y la mejora del sistema de salud pública. Si bien algunos opositores lo acusaron de usar estas iniciativas como estrategia política, otros reconocieron que era un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no todo fue fácil para el gobierno. Los nuevos movimientos legislativos empezaron a exigir mayor transparencia en los proyectos del Ejecutivo, presentando propuestas para auditar los fondos públicos y garantizar que las obras emblemáticas, como los hospitales y escuelas anunciados, se ejecutaran correctamente. Esto generó roces, pero también abrió la puerta a una mayor fiscalización y rendición de cuentas. La voz del pueblo. Mientras tanto, la sociedad civil continuó ejerciendo presión sobre los políticos, demostrando que los ciudadanos estaban más involucrados que nunca en el destino del país. Organizaciones comunitarias comenzaron a presentar sus propias propuestas legislativas, algo inédito en la historia reciente de El Salvador. Temas como el acceso al agua potable, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria ocuparon un lugar destacado en la agenda pública. Redes sociales y plataformas digitales siguieron siendo un campo de batalla, pero también un espacio para el diálogo. Los hashtags que surgieron tras el enfrentamiento en la asamblea,
como Almohadilla El Salvador I, evolucionaron para convertirse en campañas de concientización ciudadana que promovían el respeto, la unidad y la participación activa en la política. Un futuro prometedor, pero desafiante. A medida que pasaba el tiempo, El Salvador comenzó a dar señales de que estaba entrando en una nueva etapa. Aunque el camino hacia una política más colaborativa seguía siendo complicado, los pasos dados tras el incidente en la Asamblea demostraron que el cambio era posible. El país se enfrentaba a desafíos importantes como el crecimiento económico, la seguridad y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, con una ciudadanía más activa, una asamblea más diversa y un ejecutivo que empezaba a adaptarse al nuevo panorama, había razones para el optimismo. El incidente que una vez representó el punto más bajo de la política salvadoreña ahora se veía como un punto de inflexión. Si los líderes políticos y la sociedad lograban mantener el compromiso con el diálogo y la construcción, El Salvador podría convertirse en un ejemplo de cómo superar las divisiones y trabajar por un futuro compartido. El desafío estaba planteado, y el tiempo diría si el país estaba listo para aprovechar esta oportunidad histórica. El camino hacia una gobernanza compartida. Con el paso de los meses, los frutos del cambio político comenzaron a materializarse. La Asamblea Legislativa, anteriormente un símbolo de polarización y conflicto, empezó a ser vista como un espacio más funcional y productivo. Las mesas de trabajo multipartidistas se convirtieron en una práctica habitual, abordando temas de relevancia nacional como la reforma educativa, la salud pública y la protección ambiental. Uno de los logros más destacados fue la aprobación de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, una legislación impulsada por los nuevos movimientos ciudadanos y apoyada por una coalición de diputados independientes, oficialistas moderados y algunos miembros de la oposición. Esta ley creó un organismo autónomo encargado de monitorear el uso de los fondos públicos, con acceso directo a los registros financieros del Ejecutivo y Legislativo. Aunque inicialmente generó tensiones, su aprobación fue vista como un paso crucial para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El rol de la ciudadanía. Mientras tanto, los movimientos ciudadanos como El Salvador en Pie continuaron desempeñando un papel fundamental. Organizaron talleres de educación cívica, promovieron iniciativas locales y mantuvieron la presión sobre los políticos para que cumplieran con sus promesas. Estos movimientos también comenzaron a formar alianzas con comunidades rurales y urbanas marginadas, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas en los espacios de decisión. El impacto de estas iniciativas no solo se reflejó en la política nacional, sino también en la vida cotidiana de los salvadoreños. Programas comunitarios, como la construcción de pozos de agua en zonas afectadas por la sequía o la creación de escuelas autogestionadas, comenzaron a dar resultados tangibles, mostrando que el cambio no siempre tiene que venir desde arriba. El presidente Bukele y su relación con la Asamblea. El presidente Bukele, por su parte, ajustó su estrategia política para navegar el nuevo panorama legislativo. Aunque mantuvo su estilo enérgico y directo en redes sociales, mostró una mayor disposición al diálogo en los foros oficiales. Este cambio no pasó desapercibido para los analistas políticos, quienes señalaron que Bukele entendía la necesidad de adaptarse a un escenario donde su gobierno ya no tenía el control absoluto de las decisiones legislativas. En un gesto simbólico, Bukele invitó a líderes opositores y ciudadanos independientes a participar en la inauguración de un hospital construido en una de las regiones más pobres del país. Durante su discurso, declaró: "Este hospital no es del gobierno,
ni de ningún partido político. Es de todos los salvadoreños, y así debería ser cada obra que hacemos por nuestro país. Desafíos pendientes. A pesar de los avances, los desafíos estructurales seguían siendo una barrera importante. La pobreza, el desempleo y la inseguridad continuaban afectando a una gran parte de la población. Además, algunos sectores de la política seguían mostrando resistencia al cambio, utilizando tácticas obstruccionistas o perpetuando discursos polarizantes. Por otro lado, la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea aún era tensa en ciertos momentos, especialmente cuando se trataba de proyectos que implicaban un control más estricto sobre las acciones del gobierno. Aunque el diálogo había mejorado, el camino hacia una gobernanza completamente colaborativa estaba lejos de ser fácil. Un país en transición. El Salvador se encontraba en una encrucijada histórica. Por primera vez en años, la combinación de una ciudadanía activa, una clase política diversa y una creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas parecía estar generando un cambio real. Sin embargo, este progreso dependía de la capacidad de todos los actores para mantener el enfoque en las necesidades del país en lugar de los intereses partidistas. La lección más importante del enfrentamiento en la Asamblea fue clara: el país no podía permitirse más divisiones. Mientras los salvadoreños trabajaban para construir un futuro mejor, quedó demostrado que el verdadero poder no residía únicamente en los partidos políticos o en los líderes del gobierno, sino en una ciudadanía decidida a tomar las riendas de su destino. El Salvador todavía enfrentaba desafíos monumentales, pero el espíritu de colaboración y la voluntad de cambio que surgieron tras la crisis legislativa ofrecían una esperanza renovada. El tiempo diría si este nuevo camino sería sostenible, pero lo que estaba claro era que el país nunca volvería a ser el mismo. El resurgir de la esperanza nacional. Con el paso del tiempo, la sociedad salvadoreña comenzó a vivir un momento de transformación que, aunque frágil, mostraba destellos de esperanza. El espíritu de colaboración que había comenzado a consolidarse después de los incidentes en la Asamblea no solo permeó en los espacios políticos, sino también en la vida diaria de los ciudadanos. Desde pequeños municipios hasta las grandes ciudades, la participación activa y la cohesión social se convirtieron en motores de cambio. Proyectos transformadores. Uno de los proyectos más destacados que surgió en esta nueva etapa fue la Iniciativa por la Reconstrucción Social, una alianza entre el gobierno, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Este programa abordó problemas críticos como el desempleo juvenil, la falta de acceso a educación y los efectos del cambio climático en las comunidades rurales. En el marco de esta iniciativa, se implementaron centros de formación técnica en zonas vulnerables, donde jóvenes recibieron capacitación en oficios como tecnología, agricultura sostenible y emprendimiento. Esto no solo redujo las tasas de desempleo, sino que también empoderó a las comunidades para generar soluciones locales a sus problemas. Por otro lado, se impulsaron proyectos de infraestructura comunitaria, como sistemas de captación de agua en regiones afectadas por la sequía y parques recreativos en barrios históricamente marcados por la violencia. Estas obras no solo mejoraron la calidad de vida, sino que también simbolizaron la capacidad del país para unirse en torno a un propósito común: el rol de las mujeres y los jóvenes. En este resurgir nacional, las mujeres y los jóvenes desempeñaron un papel protagónico. Movimientos liderados por mujeres surgieron con fuerza,
promoviendo leyes más inclusivas y defendiendo temas como la igualdad de género, el acceso a servicios de salud y la prevención de la violencia de género. En la Asamblea, legisladoras de diversos partidos y movimientos independientes lograron consensos en temas clave, demostrando que el liderazgo inclusivo era posible. Los jóvenes, por su parte, se convirtieron en una fuerza imparable en las calles y en el ámbito digital. Plataformas como TikTok e Instagram se llenaron de contenido educativo y de activismo, promoviendo la participación ciudadana y cuestionando las prácticas políticas tradicionales. Uno de los movimientos juveniles más influyentes, llamado Generación Cambio, organizó encuentros nacionales donde miles de jóvenes discutieron y propusieron soluciones innovadoras para los desafíos del país. Desafíos persistentes. A pesar de los avances, los desafíos seguían siendo enormes. La desigualdad económica, la inseguridad y la corrupción todavía eran obstáculos que dificultaban el progreso. Algunos sectores políticos tradicionales, aunque debilitados, intentaban recuperar terreno utilizando estrategias polarizantes y discursos que apelaban al miedo y la división. Además, la economía mundial enfrentaba retos que también impactaban a El Salvador. La inflación y los costos de importación complicaron los esfuerzos por estabilizar la economía, y aunque se lograron acuerdos internacionales para atraer inversión, los resultados no eran inmediatos. Un futuro en construcción. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el cambio que se estaba gestando parecía tener raíces más profundas que en el pasado. La ciudadanía, ahora más empoderada y consciente de su papel, continuaba vigilante, exigiendo rendición de cuentas y participando activamente en las decisiones que afectaban al país. El Salvador todavía enfrentaba un largo camino hacia la estabilidad y el desarrollo sostenible, pero el aprendizaje de los últimos años había demostrado que, con voluntad política y participación ciudadana, incluso las divisiones más profundas podían ser superadas. En palabras de Ana Sofía Martínez, en un discurso que cerró una sesión histórica de la Asamblea, nuestro país ha demostrado que no hay herida que no pueda sanar, ni división que no pueda cerrarse, cuando todos ponemos el corazón en construir algo mejor. El Salvador no es perfecto, pero es nuestro, y juntos podemos convertirlo en el lugar que todos soñamos. El país se encontraba en un punto de inflexión histórico. Aunque el camino era incierto, el espíritu de unidad que se había forjado tras la crisis legislativa ofrecía una esperanza renovada. El Salvador, un país que durante años había sido sinónimo de lucha y resistencia, comenzaba a escribir un nuevo capítulo, uno de reconciliación, progreso y esperanza compartida. El impacto en las futuras generaciones. A medida que El Salvador continuaba su camino hacia la transformación, el impacto de este nuevo espíritu de unidad comenzó a sentirse en las generaciones más jóvenes. Las escuelas, que alguna vez fueron escenario de desigualdades y falta de recursos, se convirtieron en puntos clave para la renovación del país. Programas educativos diseñados para fomentar el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y la participación ciudadana fueron implementados en todo el territorio, con énfasis en las comunidades más vulnerables. Los jóvenes estudiantes, ahora motivados por ejemplos concretos de cambio, comenzaron a involucrarse en proyectos comunitarios. Desde campañas de reforestación hasta la creación de pequeñas cooperativas productivas, las iniciativas lideradas por esta nueva generación demostraron que el futuro estaba en manos de personas comprometidas con el progreso y la justicia social. El resurgimiento cultural. Simultáneamente, El Salvador experimentó un resurgimiento cultural. Artistas,
músicos y escritores comenzaron a destacar en escenarios internacionales, utilizando su plataforma para promover la identidad salvadoreña y los valores de resiliencia y unidad. Festivales culturales que celebraban las raíces históricas del país y su diversidad florecieron, atrayendo tanto a locales como a turistas extranjeros. La narrativa del país, que durante años estuvo marcada por la violencia y la división, comenzó a cambiar. Ahora, El Salvador era reconocido como un lugar donde los desafíos se enfrentaban con creatividad y colaboración. Este renacimiento cultural no solo fortaleció el sentido de identidad nacional, sino que también abrió puertas para nuevas oportunidades en turismo y comercio. Política con propósito. En el ámbito político, la Asamblea Legislativa continuó evolucionando. Aunque las diferencias ideológicas persistían, el enfoque en la construcción de consensos permitió avances significativos en áreas clave. Las leyes aprobadas comenzaron a reflejar las necesidades reales del país, desde incentivos para pequeñas y medianas empresas hasta reformas laborales que mejoraron las condiciones de los trabajadores. El gobierno de Bukele, ahora con una asamblea más diversa, también adoptó un tono más conciliador. Aunque seguía enfrentando críticas, el Ejecutivo mostró una mayor disposición a trabajar en conjunto con los nuevos movimientos legislativos y las organizaciones civiles. Esto no solo fortaleció la gobernabilidad, sino que también consolidó un modelo político donde la colaboración y la transparencia se convertían en prioridades. Lecciones aprendidas. El enfrentamiento en la Asamblea, que alguna vez pareció un símbolo de lo peor de la política salvadoreña, se convirtió en una lección fundamental para el país. La polarización y el conflicto habían demostrado ser caminos sin salida, mientras que el diálogo y la participación activa emergían como herramientas poderosas para construir un futuro mejor. El Salvador, un país pequeño pero lleno de potencial, estaba mostrando al mundo que el cambio era posible incluso en los contextos más desafiantes. La combinación de una ciudadanía empoderada, un liderazgo comprometido y una cultura renovada estaban marcando el inicio de una nueva era. Un mensaje al mundo. En un evento internacional organizado por Naciones Unidas, Ana Sofía Martínez fue invitada a hablar sobre el proceso de transformación de El Salvador. En su discurso, resumió el camino recorrido con palabras que resonaron no solo entre los asistentes, sino también en los corazones de los salvadoreños. Cuando un pueblo decide dejar atrás el miedo y el odio y elige caminar juntos hacia la esperanza, no hay obstáculo que no pueda superar. El Salvador no es perfecto, pero hemos aprendido que la imperfección no es un límite, sino una oportunidad. Que nuestra historia inspire a otros, porque el cambio comienza cuando dejamos de culparnos y empezamos a construir. El país, aunque aún enfrentaba desafíos, se había convertido en un ejemplo de cómo un momento de crisis podía transformarse en una plataforma para el renacimiento. El Salvador estaba, finalmente, escribiendo un nuevo capítulo de su historia, uno que, esta vez, tenía al pueblo como verdadero protagonista, un futuro construido con unidad. Con el tiempo, la transformación de El Salvador se convirtió en una fuente de inspiración tanto a nivel nacional como internacional. Los salvadoreños demostraron que, a pesar de las adversidades, era posible construir un futuro basado en el respeto, la colaboración y la búsqueda del bien común. Las semillas de cambio plantadas en los momentos de crisis florecieron en formas inesperadas, consolidando una identidad colectiva más fuerte y resiliente. El Salvador como modelo regional. El renacimiento político y social del país atrajo la atención de la región centroamericana y más allá.
Países vecinos comenzaron a estudiar el modelo de gobernanza participativa y los mecanismos de diálogo implementados en El Salvador. Delegaciones de diferentes naciones visitaron el país para aprender sobre las iniciativas ciudadanas y las reformas políticas que habían cambiado el rumbo de la nación. El Salvador se convirtió en sede de foros internacionales sobre reconciliación y desarrollo sostenible. Líderes políticos, sociales y culturales compartieron sus experiencias en eventos que destacaron cómo un país con profundas divisiones históricas logró encontrar un camino hacia la paz y el progreso. Este reconocimiento no solo fortaleció el prestigio del país, sino que también atrajo inversión extranjera en sectores estratégicos como tecnología, educación y turismo. La consolidación de la unidad. A nivel interno, las comunidades continuaron trabajando juntas para superar desafíos estructurales. Las alianzas entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado permitieron la implementación de proyectos innovadores que abordaron problemas como la falta de acceso a vivienda digna y el desempleo juvenil. Uno de los programas más exitosos, denominado Construyendo Futuro, ofreció microcréditos y asesoramiento a emprendedores locales, fomentando una economía más inclusiva y dinámica. Además, la Asamblea Legislativa, ahora con una composición más diversa y representativa, continuó aprobando leyes que promovían la equidad y la justicia social. Reformas como la ampliación de los derechos laborales y la protección de los recursos naturales fueron aprobadas con apoyo transversal, marcando un cambio significativo en la forma de hacer política. Un legado para las generaciones futuras. El impacto de esta transformación no solo se sintió en el presente, sino que sentó las bases para un futuro prometedor. Las nuevas generaciones crecieron en un país donde la participación ciudadana era valorada y donde las diferencias se resolvían mediante el diálogo y la empatía. Las escuelas y universidades inculcaron estos valores, preparando a los jóvenes para liderar con integridad y compromiso. El Salvador, que durante décadas había sido sinónimo de conflicto y división, se convirtió en un símbolo de esperanza y superación. Aunque el camino no fue fácil y aún quedaban retos por superar, la nación mostró al mundo que incluso en los contextos más difíciles, el cambio era posible cuando las personas trabajaban juntas por un objetivo común, una nueva identidad nacional. En un acto simbólico, el país adoptó un nuevo lema nacional que representaba esta etapa de transformación: unidos, construimos esperanza. Este mensaje, presente en monumentos, escuelas y documentos oficiales, recordaba a todos los salvadoreños que la unidad y el trabajo colectivo eran los pilares sobre los que se sostenía el futuro del país. El Salvador estaba en un momento histórico. La historia reciente no solo marcó un cambio en la narrativa nacional, sino que también dejó un legado para las generaciones venideras, la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una oportunidad para construir un mañana mejor. El Salvador, un símbolo de resiliencia global. A medida que los años pasaban, El Salvador consolidó su posición como un modelo de superación y resiliencia a nivel internacional. Organismos multilaterales como la ONU y la OEA destacaron los avances del país en informes que subrayaban cómo el diálogo, la participación ciudadana y las reformas inclusivas podían transformar naciones profundamente divididas. El caso de El Salvador comenzó a incluirse en estudios académicos y se enseñaba en universidades de todo el mundo como un ejemplo de reconstrucción democrática. El resurgimiento económico. El impacto del cambio político también se reflejó en la economía. Las políticas públicas enfocadas en fomentar la inversión local e internacional comenzaron a dar frutos,
generando un crecimiento sostenido en sectores clave como tecnología, agricultura sostenible y turismo. El turismo, en particular, se convirtió en uno de los motores económicos del país. La narrativa de transformación atrajo a visitantes interesados en conocer no solo la belleza natural del país, sino también su historia de superación. Iniciativas como la Ruta de la Reconciliación, que conectaba comunidades rurales y urbanas con proyectos exitosos de desarrollo, se volvieron populares entre turistas nacionales e internacionales. El renacimiento de las comunidades rurales. En las áreas rurales, donde la pobreza y la exclusión histórica habían sido más pronunciadas, los cambios fueron particularmente significativos. Proyectos comunitarios, financiados por alianzas entre el gobierno y cooperativas locales, transformaron estas zonas en espacios de innovación y autosuficiencia. Por ejemplo, una comunidad en la región de Morazán implementó un modelo de agricultura regenerativa que no solo aumentó la producción de alimentos, sino que también restauró ecosistemas dañados. Este éxito se replicó en otras regiones, fortaleciendo la seguridad alimentaria y creando empleo en áreas donde antes predominaba la migración. El papel de la cultura y el arte. El arte y la cultura jugaron un rol fundamental en la consolidación de la nueva identidad nacional. Músicos, pintores, cineastas y escritores salvadoreños comenzaron a destacar en escenarios internacionales, llevando consigo historias de esperanza y resistencia. El Festival Cultural Renacer Salvadoreño se convirtió en un evento anual que celebraba las tradiciones, talentos y logros del país. Este evento no solo fortaleció el sentido de orgullo nacional, sino que también se convirtió en una plataforma para que artistas emergentes mostraran su trabajo al mundo. Legados de liderazgo. Líderes como Ana Sofía Martínez se convirtieron en figuras emblemáticas de esta nueva etapa de El Salvador. En cada foro internacional o reunión comunitaria, su mensaje era claro: el cambio comienza cuando las personas se atreven a soñar con algo mejor y trabajan juntas para hacerlo realidad. En uno de sus discursos más memorables ante la Asamblea General de la ONU, afirmó: El Salvador no es un milagro, es el resultado del esfuerzo colectivo de un pueblo que decidió transformar el dolor en esperanza. Nuestro mensaje al mundo es simple: cuando una nación se une, no hay límites para lo que puede lograr. Una nación en constante evolución. Aunque los desafíos persistían, el país demostró una capacidad renovada para enfrentarlos con creatividad y unidad. Los sistemas de salud y educación continuaron fortaleciéndose, mientras que las políticas medioambientales colocaron a El Salvador como un referente en sostenibilidad en la región. El camino recorrido desde aquel enfrentamiento en la Asamblea Legislativa hasta el presente se convirtió en un testimonio del poder del cambio. Cada acción tomada, cada alianza forjada y cada paso hacia adelante consolidaron a El Salvador como un símbolo de esperanza para el mundo. El Salvador, más allá del conflicto. Hoy, El Salvador ya no es definido por las sombras de su pasado, sino por la luz de su presente y el potencial de su futuro. Su historia es una prueba de que incluso las naciones más divididas pueden encontrar su camino hacia la reconciliación y el progreso, siempre que su pueblo decida que el cambio es posible. El lema nacional, Unidos, construimos esperanza, ya no era solo una frase, sino una realidad vivida por millones. El Salvador, una vez sinónimo de conflicto, se había convertido en un faro de esperanza para el mundo. El Salvador, un renacimiento transformador. El Salvador, un país pequeño pero cargado de historia, se convirtió en un símbolo de lo que la resiliencia colectiva y el compromiso pueden lograr.
Lo que comenzó como un episodio de confrontación política en la Asamblea Legislativa terminó siendo el catalizador de una transformación profunda en todos los niveles de la sociedad. A través del diálogo, la colaboración y el esfuerzo sostenido, los salvadoreños lograron superar décadas de división y desigualdad para construir una nación más unida y próspera. El impacto político, gobernanza con propósito. El cambio político fue uno de los pilares fundamentales de esta transformación. La Asamblea Legislativa, históricamente un espacio de confrontación, se convirtió en un modelo de gobernanza basada en el consenso y la transparencia. Las leyes aprobadas durante esta nueva etapa abordaron temas estructurales como la reforma educativa, la justicia social, la protección medioambiental y el fortalecimiento de los derechos laborales. El liderazgo político evolucionó hacia un enfoque más conciliador y visionario. Figuras como Ana Sofía Martínez simbolizaron una nueva generación de líderes comprometidos con el bienestar común. El presidente Nayib Bukele, aunque inicialmente percibido como polarizador, ajustó su estrategia para trabajar junto a los nuevos actores políticos y consolidar un gobierno más inclusivo. Un renacimiento económico. La economía salvadoreña experimentó un crecimiento sostenido gracias a políticas públicas innovadoras y la participación activa del sector privado. La implementación de programas de microcréditos y asesoramiento empresarial permitió a miles de emprendedores locales iniciar sus propios negocios, fortaleciendo la economía desde la base. El turismo, revitalizado por la narrativa de superación nacional, se convirtió en un motor económico clave. Lugares emblemáticos como el lago Coatepeque y las playas del litoral pacífico atrajeron a visitantes de todo el mundo, mientras que iniciativas como la Ruta de la Reconciliación conectaron comunidades rurales con los beneficios del turismo sostenible. La sociedad civil, el verdadero protagonista. La ciudadanía salvadoreña fue el corazón de este cambio. Organizaciones civiles, movimientos comunitarios y jóvenes activistas desempeñaron un papel crucial en la transformación del país. A través de talleres, encuentros y campañas de sensibilización, la sociedad civil impulsó cambios culturales profundos, promoviendo valores como la solidaridad, el respeto y la participación activa. Las comunidades rurales, que alguna vez estuvieron marginadas, se convirtieron en epicentros de innovación. Proyectos de agricultura regenerativa, energía renovable y educación autogestionada no solo mejoraron la calidad de vida, sino que también inspiraron a otras regiones del mundo a seguir el ejemplo salvadoreño. Un legado cultural y educativo. La cultura y la educación jugaron un papel central en la creación de una nueva identidad nacional. Artistas, escritores y músicos salvadoreños comenzaron a destacar en escenarios internacionales, utilizando su trabajo para compartir las historias de su país con el mundo. En las escuelas, los programas educativos se enfocaron en formar ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos con el desarrollo sostenible. Esto sentó las bases para una generación de jóvenes líderes que, en lugar de heredar los conflictos del pasado, abrazaron la visión de un futuro compartido. Un mensaje para el mundo. El Salvador no solo transformó su realidad interna, sino que también se convirtió en un modelo para otros países. Delegaciones internacionales visitaron el país para aprender de sus experiencias y el caso salvadoreño comenzó a estudiarse en universidades como un ejemplo de reconstrucción social y democrática. En foros globales, El Salvador compartió un mensaje claro: incluso en los contextos más difíciles, el cambio es posible cuando las personas se unen en torno a un propósito común. El lema nacional,
unidos, construimos esperanza, resonó más allá de sus fronteras como un llamado a la acción para cualquier nación enfrentando desafíos similares. El futuro de El Salvador. Aunque los retos no desaparecieron por completo, El Salvador demostró que la unidad y el esfuerzo colectivo pueden transformar incluso las realidades más complejas. La nación avanzaba hacia un futuro en el que los conflictos se resolvían con diálogo, las diferencias se respetaban y las decisiones se tomaban con el bienestar común como prioridad. Hoy, El Salvador es más que su pasado. Es un ejemplo de superación, un testimonio de lo que puede lograrse cuando un pueblo decide cambiar su destino. Es una nación que, aunque pequeña en territorio, se alzó con una fuerza y determinación que inspiraron al mundo. Con un legado sólido y una visión clara, El Salvador continúa escribiendo su historia, una en la que la esperanza no es solo un ideal, sino una realidad construida día a día por su gente. Y en esa historia, cada salvadoreño tiene un lugar, porque juntos demostraron que no hay obstáculo que no pueda superarse cuando el corazón de un país late al unísono.